Bueno, vamos a hablar de algunas recomendaciones generales para realizar pruebas exitosas. En primer lugar, cada caso de pruebas debe definir de antemano el resultado de salida esperado, el cual servirá para compararlo con el realmente obtenido y realizar así la evaluación de la prueba, a ver si fue un éxito o un fracaso. En segundo lugar, el programador debe evitar probar sus propios programas. ¿Por qué? Porque esta persona desea, tanto consciente como inconscientemente, demostrar que sí funciona sin problemas. Entonces va a tener la tendencia a hacer que las cosas marchen todas bien. Fíjense que inclusive el desarrollador, el programador, tiene tanta experiencia con esa aplicación que está probando que inconscientemente él puede colocar los valores correctos en todo momento. Y cuando se la pasamos la misma aplicación a nuestro usuario, resulta ser que se le ocurre cualquier tipo de locura o la hace involuntariamente y lo primero que dice, no, ese sistema me falló. Entonces, lo ideal es que la persona que construye el sistema no sea la misma que realice las pruebas. ¿Para qué? Para garantizar aún más la confiabilidad de los resultados. Se debe inspeccionar a conciencia el resultado de cada prueba, para así poder descubrir posibles síntomas de defectos. De nada le vale, por ejemplo, a una persona hacerse cierto examen médico si después no va al especialista para que le mande un tratamiento para su enfermedad. Imagínense que, por ejemplo, el señor Apaza se haga un examen de COVID por cumplir solamente con el requisito y lo deja allí, nunca le haga caso al resultado y resulte ser que sí tenía la enfermedad. Terminó a los poco tiempo muriendo de la enfermedad por no haber aplicado los correctivos a tiempo. Igualmente sucede con las pruebas de software. Si nosotros hacemos las pruebas de software y simplemente registramos los resultados, pero no hacemos nada con ellos, lo más probable es que al poco tiempo vamos a tener serios problemas en nuestro sistema que estamos colocando. Hay que colocarle así, ejemplitos traumáticos para que puedan despertarse un poquito. Yo sé que el señor pasa y dice, ¿por qué yo? Pero bueno, es el primer, yo utilizo el nombre que veo más cerca en la lista. Así por lo menos le queda algo que se acuerda de este. Me nombraron en el ejemplo de que me iba a morir de COVID. Bueno, seguimos entonces. El siguiente elemento es que al generar casos de pruebas se debe incluir tanto datos de entrada válidos y esperados como no válidos o inesperados. Ya eso lo habíamos hablado anteriormente. Vamos a suponer el caso más sencillo que se me ocurre, que es el de la temperatura. Si nosotros tenemos un sistema que necesita una regulación de temperatura, que tiene una métrica de 50 grados con una tolerancia de 20 grados por arriba y 20 grados por abajo, nuestras pruebas mínimas deberían ser al menos 7 pruebas como mínimo, para poder garantizar que estamos probando la mayoría de los elementos requeridos. ¿Cuál sería nuestra primera prueba? La temperatura de referencia, es decir, nuestra métrica, en este caso 50 grados centígrados. La segunda prueba, los valores extremos. Ahí están dos pruebas, el valor superior que es 70 y el valor inferior que es 30. Debería darnos también valores correctos. ¿Cuáles serían otras pruebas que deberíamos hacer? Valores intermedios. Es decir, por ejemplo, el 45 que está entre el 50 y el 30. Es decir, está por debajo de la métrica, pero por encima de la tolerancia mínima. Y el 60 que está por encima de la métrica, pero por debajo de la tolerancia máxima. Ya una vez que hemos probado todos los valores que se supone que son correctos sin recibir fallas, continuamos entonces con las pruebas de los valores que deberían darnos problemas. Comenzamos, por ejemplo, probando un valor por encima de la tolerancia, como el 80, o un valor por debajo de la tolerancia, como el 5. Allí deberíamos recibir el mensaje de error correspondiente o el sistema debería solucionar de acuerdo a lo que se planificó. Ya por allí tenemos bastantes pruebas realizadas, pero aún nos faltan más,
¿Qué nos falta? Ya hicimos los casos no válidos, los válidos y los esperados. Ahora vendrían los inesperados. Se supone que ese es un sistema que solamente acepta valores numéricos. ¿Qué pasa? Que el usuario por error, por descuido, lo que sea, le metió una letra. ¿Qué sucede en ese caso? Otra cosa es que el usuario haya dejado en blanco y no haya escrito nada. ¿Qué pasa allí? Que el usuario coloque un valor negativo y nuestra validación haya sido hasta cero. ¿Qué puede pasar? Que el usuario coloque un signo, un carácter especial. Vean que estamos hablando para un proceso sumamente sencillo. Ya llevamos como 10 evaluaciones diferentes que tendríamos que hacerle. Entonces, eso es a lo que se refiere eso de probar con una multitud de los datos posibles. Por otra parte, las pruebas deben centrarse siempre en dos objetivos. Por lo general, nos olvidamos del segundo. En primer lugar, debemos probar si el software no hace lo que debe, es decir, si cumple o no con los requerimientos establecidos. De esto nos acordamos siempre porque nosotros estamos trabajando desde que comenzamos en base a los requerimientos. Entonces es común que probemos a ver si se están cumpliendo o no en cualquier momento que haga falta. Pero nos olvidamos de este otro elemento que está aquí, el que dice que si el software no hace lo que debería hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que probar también si no produce efectos indeseados o inesperados de tipo secundario. Se deben evitar también los casos desechables, es decir, aquellos que no estén documentados ni diseñados adecuadamente. ¿Por qué? Porque recordemos que la información de los casos de prueba suele ser necesaria para uso futuro. Nosotros debemos probar muchas veces el software, no siempre en el mismo instante de tiempo. Y por lo tanto hay que tener claro qué funciona bien y qué no, y de qué manera se fue probando cada elemento. No deben hacerse planes de prueba suponiendo que prácticamente no hay defectos en el programa y por lo tanto dedicándole pocos recursos y esfuerzos a las pruebas. Siempre, como se dijo anteriormente, va a haber defectos. Ningún sistema está 100% libre de errores. Pasamos a lo que sería nuestro siguiente punto.